Bueno, regresamos en este su espacio al cierre por BTV Canal 32 y en esta ocasión quiero conversar con ustedes y comentarles acerca de un tema que me preocupa bastante, que lo he hablado antes, pero no me cansaré de hablar hasta ver que algún día en este país ocurra eso. Y me refiero con relación al tema de la planificación. Lamentablemente en estos países tenemos muchos problemas con el tema de planificar o prevenir cosas antes de que ocurran. Y por lo regular comenzamos a tomar medidas o a buscar soluciones después que nos ocurren tragedias, nos ocurren problemas que pudimos fácilmente poder haber prevenido. ¿Por qué les hago esta introducción? Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que el día 1 de junio, hace 10, 11 días hoy, se inició la temporada ciclónica en República Dominicana, ¿verdad? Y sabemos que esa temporada ciclónica me parece que concluye el 30 de noviembre. Sabemos que el cambio climático es una realidad, aunque mucha gente quiera negarlo, quiera omitirlo o quiera obviarlo. Para muestra un botón, las últimas lluvias que han caído en los pasados noviembres en República Dominicana, cantidades de lluvia que nunca habían caído, cada vez las tormentas son más fuertes, los aguaceros son más fuertes, la cantidad de agua que cae es más fuerte y por ende también los huracanes que puedan impactarnos serán mucho más grandes y más fuertes. Eso es lo que prevé la ciencia, es lo que todos los expertos están presagiando. Entonces yo me pregunto, si sabemos todo este contexto que podríamos enfrentar, tenemos que esperar que venga un huracán, nos impacte, o dos huracanes. Tenemos que esperar para de manera preventiva comenzar a planificar, incluso no solo la temporada de huracanes, tenemos que comenzar a planificar de manera diferente, incluso el presupuesto general de la nación, debemos comenzar a prepararlo de una forma totalmente diferente, porque ya no son los mismos tiempos. Ya no es la misma República Dominicana, no es la misma realidad. Entonces, el patrón de planificación del presupuesto general de la nación que se empezaba el 1 de octubre, se empezaba a trabajar para presentarse el anteproyecto con el mismo modelo deficitario de 1000 y pico de millones que había que cogerlo prestado. Todo eso hay que desfigurarlo, hay que recomponerlo, hay que rehacerlo. Por ejemplo, en ese presupuesto del año 2025 que se va a empezar o que ya se está trabajando para presentarse el año que viene, en ese presupuesto del año 2025 debe haber una partida estipulada, establecida, de prevención para los embates del cambio climático. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda determinar en función de los daños acontecidos en los últimos años una posible partida presupuestaria para enfrentar fenómenos atmosféricos que pudiesen ocurrir. Y tú me dirás, Elvin, pero ¿y cómo tú vas a destinar 5,000 millones de pesos por si cae una inundación o si viene un huracán? Bueno, es que es mejor tú tener la partida prevenida, presupuestada, y que si no ocurre el fenómeno, bueno, tenemos ese dinero en exceso ahí, lo utilizamos en otra cosa, y no que llegue el fenómeno y entonces tengas tú que salir a hacer un préstamo de que para ayudar a los damnificados del huracán o de la tormenta o de la inundación, porque eso cuesta de intereses, eso cuesta dinero. Entonces la falta de planificación nos mata. Lo mismo pasa con el diseño de obras de infraestructura. Si sabemos que está lloviendo más, si sabemos que los huracanes serán más fuertes y que cada vez será peor, hasta desde el punto de vista de diseño de las obras públicas hay que reconfigurar todo. Los arquitectos que van a hacer ahora los elevados, los puentes, los túneles, la carretera, tienen que invertir más en drenaje de mayor capacidad, para que las ciudades tengan mayores capacidades de respuesta ante estos fenómenos que cada vez van a ser peores y que nosotros no nos hemos preparado para enfrentarlos. Pero si nosotros seguimos con el mismo modelo de hace 30 años, ante los inevitables embates del cambio climático, ¿qué va a seguir pasando? Que cada vez que caigan 2 gotas de agua en la ciudad de Santo Domingo esté nublado, esté hasta la gente que vive en las torres más encumbradas preocupada, porque el parqueo se le va a llenar de agua, porque se le van a inundar los vehículos y los que viven en zonas vulnerables porque pueden hasta perder la vida. ¿Por qué? Porque crecimos de manera desorganizada,
crecimos sin un plan de ordenamiento territorial y todo el desorden que ha habido por años en algún momento debe comenzar a cambiar. Debe comenzar a cambiar. No es que va a solucionarse todo lo que ha ocurrido en 50 años de democracia que tenemos, en 60 años, no se va a solucionar en una gestión de gobierno, pero al menos se pueden comenzar a dejar los cimientos de ese cambio. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, reconfigurar el diseño de sus obras. De aquí en adelante las carreteras tienen un nuevo criterio de construcción, tienen un nuevo enfoque de diseño por el tema de las lluvias, de la cantidad de agua. Por ejemplo, el material que se va a utilizar para asfaltar las carreteras tiene que ser de una mayor calidad porque con la cantidad de agua que está cayendo se va a entalviar y se va a desbaratar de una vez. Los puentes y así sucesivamente, reconfigurar, replantearnos el modelo de diseño de obras públicas, también tener ese presupuesto, esa partida presupuestaria para los eventos y efectos del cambio climático, tenerla ahí resguardada, apartada, para no tener que estar volviéndonos locos cuando llegue un fenómeno, que cómo vamos a responder, que hay que hacer una licitación de emergencia y no hay cuarto. No, el dinero debe estar previsto ahí. Entonces, creo que es una humilde recomendación, ojalá que quienes tienen que ver con estos temas pudieran escuchar a uno y tomar en cuenta algunos de estos planteamientos. Bueno, regresamos al cierre. En el marco de un conversatorio sobre la transición energética que desarrolló la Universidad INTEC, el ministro de Energía y Minas, quien estuvo presente, fue abordado y dio respuesta sobre algunos temas que le cuestionaron en ese evento, en dicho evento. Y a mí me sorprendió, y por eso quise compartir con ustedes este tema en el día de hoy. Me sorprendieron algunas declaraciones del ministro. Dice el ministro, cuando fue cuestionado acerca de los apagones que recientemente algunos comunitarios denunciaron en distintas comunidades que estaban padeciendo, dice el ministro que él tiene 2 años de haber salido de los vínculos de las distribuidoras y luego agregó, dijo, creo que ustedes deben tener informaciones más precisas con los directivos de las distribuidoras y con el presidente del Consejo de Administración de las distribuidoras, Celso Marrancini. O sea, el ministro se desvinculó de los apagones, el ministro de Energía y Minas, y mandó a quienes le estaban cuestionando que se acercaran a las sedes y que se acercaran donde Celso Marrancini a procurar información. Y también sobre las denuncias de las tarifas eléctricas que se han venido incrementando después de la campaña, la tarifa eléctrica, dijo el ministro que ellos tienen que ir donde Andrés Astacio, el superintendente de electricidad, para que les explique por qué ha habido un incremento de la tarifa eléctrica. Y a mí me sorprendieron estas declaraciones porque recientemente el Ministerio de Energía y Minas publicó un informe que es el índice de desempeño del sector eléctrico, donde establece el incremento de las pérdidas que han venido registrando las EDES, es decir, el ministro que manda a la gente a que investiguen en las EDES por qué los apagones, por qué se han suscitado apagones recientemente, que manda a la gente a que investigue en las EDES porque supuestamente él no sabe, es quien publica el informe del índice de desempeño del sector eléctrico, donde plantea el ministerio, un informe avalado por el propio ministerio, del cual él es titular, donde dice que las pérdidas se han venido incrementando. Yo tengo aquí el informe que se lo quiero leer de manera textual y sobre todo 2 aspectos que me llaman la atención que quiero abordar en el comentario del día de hoy. Dice el informe del Ministerio de Energía y Minas que las mayores pérdidas en las distribuidoras son de que las pérdidas alcanzan un 54.2%, Edesur alcanzó un 28.2% y Edenorte alcanzó un 25.8% durante los últimos 12 meses. Y agrega el mismo informe, si se observan los porcentajes mensuales, en enero el balance promedio fue de 38.1%, registrando un incremento paulatino desde el año 2021, cuando alcanzó un 32.6%. Es decir, desde que él asumió, las pérdidas en las
distribuidoras de energía han venido incrementando. Pero ¿qué dice ese propio informe del Ministerio de Energía y Minas? Que también han incrementado los gastos corrientes de las instituciones, y tú sabes que han disminuido las inversiones que se tienen que hacer en las instituciones. Estoy citando un informe del Ministerio de Energía y Minas. Dice, y lo tengo aquí, además de la reducción de los ingresos por subsidio, las EDE indicaron que sus gastos operativos aumentaron. Gastaron 35,2 millones de dólares para un incremento de 3,9 millones de dólares en 12 meses y equivalente a 12,4%. En cuanto a las inversiones, y ya con esto concluyo, el valor disminuyó de 27,6% con un total de 13,7 millones de dólares, señores. Entonces, eso se da, o sea, en las distribuidoras de energía se han incrementado las pérdidas por la razón que fuera, ya fuera por fraude, ya sea porque la luz no se cobra, ya sea por la razón que fuere, por incapacidad gerencial, pero también se han incrementado las pérdidas, pero se han incrementado también los gastos corrientes dentro de las instituciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que se incrementen los gastos corrientes dentro de una institución del Estado? Bueno, que hay mayor personal, que se gasta más que hay mayores gastos superfluos, gastos innecesarios. Entonces, en ese contexto es que el ministro dice que si usted quiere saber de los apagones, entonces tiene que ir a acercarse a las sedes para que le expliquen. Pero yo creo que el ministro lo que debió haber dicho fue a mandar a quienes lo estaban cuestionando a que leyeran el informe del propio Ministerio de Energía y Minas sobre el índice de desempeño del sector eléctrico. Y con esto concluyo. Pero ¿qué pasa? ¿Dentro de qué marco se da todo esto? Bueno, en este país se firmó un pacto eléctrico, Elvin. Y en ese pacto eléctrico se había establecido que en un periodo de 6 años las EDES se comprometían a reducir paulatinamente las pérdidas en aproximadamente un 15%. O sea, aquí se firmó un pacto. Tú hablabas de pacto en tu comentario, pero ya aquí se pactó. Ya aquí se pactó, ya aquí se firmó. Ya esto no es, esto es sencillamente coger el pacto eléctrico que firmaron todos los sectores sociales y establecer lo que dice el mismo pacto. Entonces, estas son cosas que se dan y que hay que tomar en cuenta en el contexto de la reforma fiscal que presentará, el anteproyecto que presentará el Poder Ejecutivo para un debate, para que el país debata. Yo creo que todos estamos ansiosos e interesados en ver ese proyecto, pero estos son de los ajustes que se pueden ir haciendo antes de presentar el proyecto, o por lo menos dar una respuesta más sincera, porque el gobierno ha enfrentado muchísimas situaciones. El gobierno enfrentó la situación del COVID, el gobierno enfrentó la situación de Ucrania, los efectos que tuvo eso en la inflación, el incremento del gas, el incremento de la factura petrolera. Eso se sintió en el incremento de los alimentos. Eso se sintió profundamente en la economía mundial y por supuesto en la República Dominicana. Y hay ejemplos que podemos ver de cómo esa crisis se llevaron presidentes y se llevaron gobiernos. Lo que usted está viendo en parte en Europa está encadenado a la consecuencia, es la consecuencia de esa causa que generó estos efectos de que, bueno, un incremento de la energía eléctrica, un incremento de los alimentos, unos recortes de los derechos sociales del estado del bienestar, bueno, provoca esta acritud en la gente, esta amargura, y hace que emerja la extrema derecha y que la gente se decante por partidos de la extrema derecha. En el caso de la República Dominicana, que ha atravesado todas esas crisis, bueno, el presidente logró una reelección. Ahora, estos problemas persisten y estos problemas hay que darle una respuesta sincera para que la gente vea que hay una intención real de buscar soluciones a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Entonces, la tarifa eléctrica ya se está incrementando. Ya se está incrementando. Yo no sé si ustedes han sentido un incremento importante en la tarifa eléctrica. Ya se está sintiendo. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro es dar una razón, explicar el por qué. Porque usted puede explicarlo, usted tiene toda la capacidad técnica para explicar esa situación. Tiene que explicar esa situación. Ahora, no pueden intentar engañar a la gente diciéndole que no, que yo no sé. Eso tienen que preguntárselo a fulano. No, la responsabilidad tiene que asumirse. No porque usted sea el que tenga la responsabilidad directa de las EDES y del manejo ineficiente que están teniendo, sino porque
su institución es quien avala el índice de desempeño del sector eléctrico.